En el corazón dorado del antiguo Egipto, donde el sol era el dios supremo y el Nilo la arteria de la vida, surgió una figura que desafiaría todas las normas de su tiempo. Nefertiti no fue simplemente una reina, fue la arquitecta de una revolución espiritual que sacudió los cimientos de una civilización milenaria. Mientras los faraones anteriores adoraban a una multitud de dioses, ella y su esposo, el rey Akenatón, decidieron que solo existía una fuerza divina, el disco solar, Atón. Esta fue una obsesión que transformó la capital del imperio, borró nombres de la historia y redefinió el poder absoluto. Pero, ¿qué precio se paga por desafiar a los dioses tradicionales? ¿Puede una sola mujer, con su belleza legendaria y su voluntad de hierro, sostener el peso de un nuevo mundo? Esta es la historia de una pasión desmedida por la luz, de una corte que vivió al borde del abismo y de una mujer cuya imagen ha sobrevivido a 3000 años de silencio, esperando que finalmente escuchemos su verdad. En el corazón del antiguo Egipto, bajo un sol implacable que doraba las arenas del Nilo, surgió una figura que desafiaría siglos de tradición. Nefertiti, la gran esposa real, no era simplemente una consorte, era la arquitecta de una revolución espiritual sin precedentes. Su esposo, el faraón Akenatón, había decidido romper con el panteón de dioses milenarios, declarando que solo el disco solar, Atón, merecía adoración. Juntos, ellos transformaron la capital del reino, abandonando Tebas para fundar una ciudad nueva, Amarna, dedicada exclusivamente a la luz pura. Este fue el amanecer de una era radical, donde la oscuridad de los templos ocultos dio paso a la luz abierta del cielo. Nefertiti, con su belleza legendaria y una voluntad de hierro, se convirtió en la voz de este nuevo dios. Su presencia en los rituales era tan poderosa que a menudo se la representaba con el mismo tamaño que el faraón, un acto de igualdad casi inaudito en una sociedad dominada por hombres. La corte antigua miraba con horror y confusión mientras los sacerdotes de Amón perdían su poder y sus riquezas. El pueblo, acostumbrado a la complejidad de múltiples deidades, se vio obligado a reorientar su fe hacia un solo símbolo celestial. Nefertiti caminaba entre su gente, no como una diosa distante, sino como una madre protectora de la nueva verdad. Sin embargo, esta obsesión por la adoración exclusiva trajo consigo una tensión palpable en el aire. Los murmullos de traición crecían en los pasillos del palacio y la estabilidad del reino comenzaba a tambalearse bajo el peso de una fe tan exigente. ¿Podría una sola mujer y un solo dios sostener el peso de un imperio entero? La historia de Nefertiti es la de una pasión desbordante que casi consume todo lo que tocaba. A medida que el sol se ponía sobre Amarna, las sombras de la resistencia se alargaban, prometiendo un conflicto que cambiaría el destino de Egipto para siempre. El amanecer había llegado, pero nadie sabía si el día duraría o si la noche traería el fin de todo. El Nilo se agitaba bajo un sol implacable cuando la flota real regresó de tierras lejanas. No traían oro ni especias, sino una mujer que cambiaría para siempre el destino de Egipto. Nefertiti, la gran esposa, desembarcó con una presencia que desafiaba las costumbres antiguas. Su belleza era legendaria, pero su verdadera fuerza residía en una convicción inquebrantable. El faraón Amenhotep III, ya anciano, observaba con curiosidad cómo esta extranjera, hija de un noble de Amarna, se movía con una autoridad que pocos reyes poseían. No era una reina pasiva que esperaba en los palacios. Ella caminaba entre el pueblo, escuchando sus quejas y ofreciendo consuelo con una voz
que resonaba como un trueno suave. Sin embargo, lo que realmente inquietaba a los sacerdotes de Amón no era su carisma, sino su devoción a un Dios diferente. Mientras los templos tradicionales se llenaban de rituales complejos y ofrendas sangrientas, Nefertiti abogaba por una adoración pura y directa al disco solar, Atón. Esta nueva fe prometía una conexión personal con lo divino, eliminando la necesidad de intermediarios humanos. Los altos sacerdotes murmuraban en las sombras, temiendo que su influencia erosionara el poder secular que habían acumulado durante siglos. La tensión en la corte era palpable, un silencio pesado que precedía a la tormenta. Cada mirada de Nefertiti parecía desafiar el orden establecido. Cada palabra suya era un desafío a la tradición. El joven príncipe, futuro Akenatón, la observaba con admiración y confusión, viendo en ella un reflejo de su propio deseo de cambio. La reina no temía las consecuencias de sus acciones. Su obsesión por la luz solar era tan profunda que parecía haber olvidado el miedo. Los rumores se extendían como el fuego en la paja seca, hablando de una revolución espiritual que pronto consumiría el reino. ¿Podría una sola mujer, una extranjera, desmantelar el sistema religioso más antiguo del mundo? La respuesta yacía en los cimientos de una nueva ciudad que pronto surgiría en el desierto, un lugar donde la vieja Egipto moriría para dar paso a una era de luz y oscuridad. El destino de la nación pendía de un hilo, y Nefertiti sostenía ese hilo con manos firmes y ojos llenos de una determinación aterradora. En el corazón de un Egipto antiguo, la sombra de una revolución teológica comenzó a extenderse, alterando para siempre el destino de una civilización milenaria. Ajenatón, el faraón hereje, no buscaba simplemente reformar la religión, pretendía reescribir la realidad misma. Bajo la influencia profunda de su gran esposa, Nefertiti, el monarca declaró que el dios Sol, Atón, era la única deidad digna de adoración. Esta decisión radical rompió siglos de tradición, cerrando los templos de Amón y confiscando sus vastas riquezas para financiar una nueva capital en el desierto. La ciudad de Amarna surgió como un símbolo de esta nueva era, un lugar donde la luz del sol era la única ley y la oscuridad de los antiguos dioses fue prohibida. La corte real se transformó en un escenario de tensión política y devoción ferviente. Los sacerdotes, antes poderosos y temidos, fueron desterrados o silenciados, mientras que la familia real se convirtió en la única intermediaria entre la humanidad y el disco solar. Nefertiti, con su presencia imponente, caminaba junto a su esposo, compartiendo el peso de esta visión audaz. Juntos representaban una unidad divina que desafiaba el orden establecido. Sin embargo, esta transformación no fue recibida con aplausos universales. El pueblo, acostumbrado a la complejidad de su panteón, miraba con confusión y miedo a los nuevos mandatos. La vida cotidiana se vio interrumpida por la prohibición de rituales ancestrales que habían dado sentido a sus existencias. La economía, dependiente de los templos, comenzó a tambalearse bajo el peso de la reestructuración forzada. Akenatón, cegado por su obsesión, ignoró las señales de descontento que crecían en las fronteras y en el interior del reino. Su visión era tan brillante que quemaba todo lo que tocaba, dejando un rastro de incertidumbre y caos. La estabilidad del imperio se desmoronaba lentamente mientras la familia real se encerraba en su burbuja de luz artificial. ¿Podría esta nueva fe sobrevivir a la muerte de su creador? La historia se preparaba para un giro dramático que pondría a prueba
la lealtad de todos los egipcios. El destino de Amarna pendía de un hilo, y el silencio de los antiguos dioses comenzaba a llenarse de rumores de venganza y restauración. La revolución estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. En el corazón de un Egipto transformado, la sombra de un antiguo orden comienza a disiparse, dando paso a una nueva y radical era de fe. Nefertiti, la gran esposa real, no es simplemente una testigo silenciosa de estos cambios profundos. Ella es la arquitecta espiritual y la fuerza motriz detrás de la adoración exclusiva del disco solar, Atón. Juntos, ella y su esposo, el faraón Akenatón, deciden romper los lazos sagrados con el panteón tradicional, especialmente con el dios Amón, cuya influencia política había crecido hasta asfixiar la monarquía. La decisión de abandonar Tebas, la ciudad sagrada de los dioses antiguos, marca un punto de no retorno en la historia humana. Ellos fundan una nueva capital en el desierto, Aketatón, un lugar donde el sol nace sin obstáculos, simbolizando la pureza de su nueva doctrina. En este nuevo reino, la oscuridad de los templos subterráneos es reemplazada por la luz abierta y cegadora del cielo. Nefertiti aparece en las escenas religiosas con una frecuencia y una autoridad sin precedentes, a menudo representada ofreciendo sacrificios directamente al disco solar, un acto que antes solo correspondía al faraón. Su presencia es omnipresente, su figura esculpida con una belleza idealizada que refleja la perfección divina de Atón. La sociedad egipcia, acostumbrada a la complejidad de múltiples dioses y rituales oscuros, se ve obligada a adaptarse a una teología simple, pero exigente. La riqueza acumulada por los sacerdotes de Amón es confiscada y redirigida hacia el nuevo culto, generando un resentimiento silencioso, pero peligroso, entre la élite tradicional. Sin embargo, en la corte, la atmósfera es de euforia renovada. La familia real camina bajo la luz dorada, celebrando la vida, la fertilidad y la verdad. Pero esta revolución espiritual no es solo un cambio religioso, es una lucha feroz por el poder absoluto. A medida que los antiguos dioses son olvidados y sus estatuas son derribadas, la tensión crece en las fronteras del imperio. ¿Podrá la luz de Atón sostener un reino que se niega a ver la realidad de sus enemigos? La respuesta yace en un futuro incierto, donde la devoción de Nefertiti podría ser su mayor fortaleza o su perdición definitiva. El desierto, antes un silencio eterno, comenzó a rugir con la fuerza de una nueva era. Akenatón y Nefertiti no buscaban simplemente un nuevo hogar. Deseaban crear un lienzo vacío donde pintar su visión divina. La orden fue clara y absoluta: construir Akhenaten, la ciudad del horizonte del disco solar, en un lugar sagrado donde el sol nacía directamente sobre el valle. Miles de trabajadores, artesanos y arquitectos llegaron desde todas las provincias, movidos por la devoción o la coerción del faraón. Nefertiti, con una determinación inquebrantable, supervisaba cada detalle, asegurando que la ciudad reflejara la pureza de Atón. Las canteras se abrieron, la piedra fue extraída y los cimientos se asentaron sobre la arena dorada. No había tiempo para la tradición. La velocidad era esencial para complacer al dios Sol. Las calles se trazaron con una geometría perfecta, alineadas con los rayos divinos que bañaban la tierra. Templos sin techos surgieron rápidamente, permitiendo que la luz celestial tocara directamente a los fieles. La atmósfera estaba cargada de una tensión eléctrica, una mezcla de esperanza mesiánica y miedo al castigo real. Los antiguos dioses fueron olvidados, sus estatuas derribadas en un acto de ruptura radical con el pasado,
Nefertiti caminaba entre las obras, su presencia inspirando temor y respeto. Ella era la voz de Atón en la tierra, la madre de la nueva fe. Sin embargo, la construcción no fue solo un acto de fe, sino una declaración de poder absoluto. La ciudad crecía como un organismo vivo, respirando la energía de su creador. Pero en medio de este fervor, una sombra se cernía sobre el horizonte. Los sacerdotes de Amón, exiliados y furiosos, observaban desde las sombras, planeando su venganza. La ciudad del sol brillaba con una luz cegadora, pero ¿podría resistir la oscuridad que se acumulaba en los corazones de los antiguos creyentes? La construcción avanzaba, pero el precio de esta utopía divina podría ser la destrucción total del reino. El destino de Egipto pendía de un hilo, y Nefertiti sabía que el tiempo se agotaba rápidamente. En el corazón de Amarna, bajo el cálido resplandor del disco solar, Nefertiti encarnaba la perfección divina. No era simplemente una reina consorte, era la compañera espiritual de Akenatón, la única capaz de sostener su visión radical de un solo Dios. Mientras los sacerdotes de Amón conspiraban en las sombras y el pueblo murmuraba con temor, ella caminaba con una dignidad inquebrantable. Su presencia transformaba la política en arte y la devoción en una fuerza imparable. Los relieves que sobrevivieron muestran una intimidad inusual para la realeza egipcia. El rey y la reina compartiendo besos, jugando con sus hijas, unidos por un propósito sagrado que trascendía las normas tradicionales. Esta conexión no era solo romántica, era una alianza política y teológica vital para la supervivencia de la nueva religión. Nefertiti entendía que su poder residía en su capacidad para reflejar la luz de Atón, actuando como un espejo humano de la divinidad. Su belleza, famosa en todo el mundo antiguo, era sólo el envoltorio de una mente aguda y una voluntad de hierro. Cuando las plagas azotaron Egipto o las fronteras se debilitaron, ella no se escondió. Al contrario, asumió roles que antes eran exclusivos de los faraones, dirigiendo ceremonias y recibiendo embajadores extranjeros con una autoridad que desafiaba el género. La corte la observaba con una mezcla de admiración y miedo, sabiendo que su influencia era la única cosa que mantenía unido al reino fracturado. Sin embargo, la perfección tiene un precio. La obsesión por la pureza religiosa comenzó a aislarlos del resto de la humanidad. Cada día que pasaba en Amarna, la brecha entre la familia real y el antiguo orden se hacía más profunda e infranqueable. Nefertiti sabía que estaban construyendo un futuro brillante, pero también sentía el peso de una soledad creciente. ¿Podría su fe resistir la tormenta que se avecinaba? La sombra de la traición ya se alargaba sobre el horizonte, y la esposa perfecta pronto tendría que elegir entre su lealtad al rey o la salvación de su propio pueblo. El destino de Egipto pendía de un hilo, y ella era quien sostenía la aguja. En el corazón de Amarna, la realidad se transformó en una ilusión dorada. Nefertiti no solo gobernaba, ella se convirtió en el espejo perfecto de la divinidad solar. Bajo el reinado de Akenatón, la antigua tradición de representar a los faraones como guerreros invencibles fue abandonada por una nueva estética radical. La reina y su esposo fueron retratados en una intimidad desconocida, compartiendo besos y abrazos bajo los rayos del disco solar, Atón. Esta imagen no era meramente artística, era una declaración política de poder absoluto y unidad divina. Cada estela tallada en la piedra caliza local servía como un recordatorio eterno de que la realeza
era la única vía hacia la salvación espiritual. La reina, con su cuello largo y su corona azul distintiva, aparecía con una autoridad que a menudo eclipsaba la del propio rey. En los relieves, ella ofrecía incienso con la misma devoción que el faraón, sugiriendo una corregencia que desafiaba las costumbres milenarias de Egipto. Los artistas de la corte, liberados de las rígidas reglas del pasado, capturaron la vida cotidiana con un realismo sin precedentes, mostrando a la familia real en momentos de vulnerabilidad y alegría. Sin embargo, esta perfección visual ocultaba una tensión creciente. Mientras el pueblo sufría por la escasez de recursos y la confusión religiosa, la imagen de la realeza permanecía inmaculada y distante. La propaganda visual se convirtió en un arma de doble filo, creando una brecha insalvable entre la corte y sus súbditos. Nefertiti entendía que su poder residía en ser vista, en ser la encarnación de la luz que iluminaba el caos. Pero, ¿qué ocurriría cuando la luz comenzara a desvanecerse? La obsesión por la imagen perfecta podría haber sido su mayor fortaleza, pero también su ruina inminente. El silencio de los templos tradicionales crecía y con él una conspiración silenciosa se tejía en las sombras del palacio. La reina, ciega ante la realidad que la rodeaba, seguía mirando hacia el sol, confiando en que su imagen la protegería de la tormenta que se avecinaba. El destino de Egipto pendía de un hilo, y la belleza de Amarna pronto se convertiría en un fantasma del pasado. En los talleres reales de Amarna, el mundo antiguo se transformó para siempre. Bajo la mirada atenta de la gran esposa, el arte egipcio abandonó sus rígidas normas milenarias. Ya no había estatuas de dioses impasibles ni faraones idealizados como guerreros invencibles. En su lugar surgió una nueva estética, extraña y vibrante, que buscaba capturar la esencia misma de la vida bajo el disco solar. Akenatón y Nefertiti fueron los primeros en ser representados con una humanidad nunca antes vista. Sus cuerpos mostraban curvas suaves, vientres abultados y rostros con rasgos alargados, reflejando una vulnerabilidad que desconcertaba a los sacerdotes tradicionales. Pero la verdadera revolución no estaba solo en la forma, sino en la luz. El artista real aprendió a esculpir la sombra y el brillo, creando figuras que parecían respirar bajo la intensa radiación del Atón. Nefertiti, con su cuello largo y su corona azul, se convirtió en el símbolo de esta nueva era. Su imagen ya no era la de una reina distante, sino la de una madre amorosa jugando con sus hijas, un momento de intimidad familiar que el arte egipcio jamás había permitido antes. Esta libertad artística fue un acto de rebeldía política. Cada obra era un recordatorio de que el antiguo orden había caído y que la única verdad era la luz del sol. Sin embargo, esta belleza efímera ocultaba una tensión creciente. Mientras los artistas esculpían la paz y la armonía, los templos antiguos permanecían en silencio, sus dioses olvidados y sus sacerdotes furiosos. La revolución de la luz brillaba con intensidad, pero proyectaba sombras profundas sobre el futuro del reino. ¿Podría esta nueva visión sobrevivir cuando la luz del rey comenzara a debilitarse? La belleza de Amarna era un espejo frágil, listo para romperse ante la primera señal de oscuridad política. La historia se preparaba para un giro dramático que cambiaría el destino de la dinastía para siempre. El aire en Tebas cambió para siempre cuando los sacerdotes de Amón vieron sus santuarios cerrarse. Bajo la orden directa de la gran esposa y su esposo, los rituales milenarios cesaron abruptamente. Los templos, antes llenos de cánticos y ofrendas,
cayeron en un silencio sepulcral que resonó con la fuerza de un trueno contenido. Nefertiti, con una determinación inquebrantable, había decidido que la adoración de un único dios solar, Atón, era la única verdad posible. Esta decisión no fue solo religiosa. Fue un golpe político devastador contra el poder acumulado durante siglos por la casta sacerdotal. Las estatuas de los dioses antiguos fueron derribadas, sus nombres borrados de las paredes con una precisión quirúrgica que reflejaba la obsesión de la reina por la pureza de la nueva fe. El pueblo, confundido y temeroso, observaba cómo sus protectores divinos eran silenciados. La riqueza de los templos fue confiscada para financiar la nueva capital, Akhetaten, una ciudad construida desde cero bajo el sol radiante. Sin embargo, este silencio no era paz. Era una tensión eléctrica que precedía a la tormenta. Los antiguos dioses no habían desaparecido de los corazones de la gente, solo habían sido empujados a la clandestinidad. La rebelión latía bajo la superficie, alimentada por el miedo y la nostalgia. Nefertiti caminaba entre las ruinas de lo que había sido, sintiendo el peso de su propia ambición. ¿Podría una sola mujer, incluso una reina tan poderosa, desafiar la voluntad de toda una nación y sus dioses ancestrales? La respuesta yacía en el futuro incierto, mientras el sol de Atón brillaba con una intensidad casi cegadora sobre una ciudad que olvidaba su pasado. El silencio de los templos antiguos era, en realidad, el grito ahogado de una civilización al borde del colapso. La historia se detuvo en este preciso instante, esperando el siguiente movimiento de una reina que creía haber tocado el cielo, pero que quizás había despertado a fuerzas que no podía controlar. El destino de Egipto pendía de un hilo, y el viento del desierto comenzaba a aullar, con una advertencia que nadie quiso escuchar. El aire en Amarna se volvió pesado, cargado con el silencio incómodo de una corte que ya no reconocía a sus propios dioses. Nefertiti, la gran esposa real, caminaba por los pasillos de mármol con una determinación que ahora parecía más una obsesión peligrosa. Su devoción al disco solar, Atón, había transformado el reino, pero también había encendido una chispa de resentimiento entre los sacerdotes de Amón y los nobles tradicionales. La tensión era palpable, un hilo tenso a punto de romperse bajo el peso de la traición y el miedo. En las sombras de los palacios, los susurros se convertían en conspiraciones. Los antiguos rituales habían sido prohibidos y sus templos cerrados, dejando a miles de fieles sin guía espiritual. La ira de los sacerdotes no se manifestaba en gritos, sino en miradas furtivas y en la acumulación de secretos venenosos. Nefertiti sabía que su posición era frágil. Cada día que pasaba, sin que el faraón Akenatón consolidara su poder, la amenaza de un golpe de estado crecía. La reina no dormía bien. Su mente estaba llena de visiones de un futuro donde su nombre sería borrado de la historia. La lealtad de la corte se estaba desmoronando. Los generales, antes fieles, ahora dudaban. ¿Podía un solo Dios sostener un imperio entero? La economía sufría, y el pueblo comenzaba a murmurar sobre la escasez de alimentos y la pérdida de protección divina. La reina intentaba mantener la calma, pero su mirada reflejaba una desesperación creciente. Sabía que si Atón fallaba, ella caería con él. La corte imperial se había convertido en un campo de batalla invisible, donde cada palabra era un arma y cada silencio una sentencia. La noche caía sobre la ciudad del disco solar, pero la oscuridad no traía paz, solo el miedo a lo que el amanecer
revelaría. ¿Sería capaz de Nefertiti de salvar su legado antes de que la traición consumiera todo lo que habían construido? El destino de Egipto pendía de un hilo, y el tiempo se agotaba rápidamente para la reina más poderosa de su era. En el corazón de Amarna, bajo el cegador resplandor del disco solar, la familia real vivía una existencia paradójica. Nefertiti, la gran esposa, había dado a luz 6 hijas, cada una promesa de la nueva era atoniana. Sin embargo, la sombra de la ausencia masculina se cernía sobre el palacio. La falta de un heredero varón era una grieta profunda en el cimiento de la revolución religiosa. Mientras Akenatón se consumía en su devoción mística, la reina veía cómo su linaje se desvanecía en la historia, sin un príncipe para llevar la antorcha del Dios único. Las princesas, vestidas con lino blanco y joyas de lapislázuli, eran adoradas como diosas vivas, pero su destino estaba intrínsecamente ligado a la fragilidad de la fe de su padre. La corte observaba con inquietud cómo la dinastía se volvía frágil, dependiente de la voluntad caprichosa de un monarca que había olvidado las leyes antiguas. La tensión política crecía en los pasillos silenciosos, alimentada por los susurros de los sacerdotes exiliados y la nobleza tradicional que añoraba el poder de Amón. Cada día que pasaba sin un heredero varón era un día más de vulnerabilidad para el trono. La luz del sol, que debía ser la fuente de toda vida, parecía quemar más que iluminar, revelando las grietas en la fachada de la utopía. Nefertiti, con su mirada penetrante, intentaba mantener la unidad familiar mientras el mundo exterior comenzaba a colapsar. La guerra en las fronteras amenazaba con devorar los recursos del reino y la salud del rey mostraba signos preocupantes de deterioro. En este escenario de incertidumbre, la reina se convirtió en la verdadera guardiana de la fe, asumiendo responsabilidades que nunca antes había tocado una mujer en Egipto. Pero la sombra de la traición se alargaba y los hijos de la luz pronto tendrían que enfrentar la oscuridad que se avecinaba. ¿Podría la devoción de una madre salvar a una dinastía condenada por su propia ambición? El destino de las princesas y el futuro del reino pendían de un hilo invisible, listo para romperse en cualquier momento. Mientras el sol de Atón brillaba implacable sobre Amarna, la reina Nefertiti observaba con preocupación creciente los informes que llegaban desde las fronteras lejanas. El imperio egipcio, otrora invencible, comenzaba a mostrar grietas profundas en su estructura política. Los reyes vasallos en Canaán y Siria, temerosos de la debilidad central, enviaban cartas desesperadas pidiendo ayuda militar contra las incursiones de los pueblos nómadas. Sin embargo, la corte de Akenatón permanecía en un silencio casi absoluto, obsesionada con la teología solar y alejada de la realidad geopolítica. Nefertiti, con su aguda intuición política, comprendía que la adoración exclusiva de un dios no podía detener las espadas de los enemigos. Ella sabía que la supervivencia del nuevo orden dependía de una alianza estratégica con potencias extranjeras, un movimiento que el faraón rechazaba por principio. La reina intentó persuadir a su esposo, argumentando que la diplomacia era tan sagrada como la oración, pero Akenatón permanecía ciego ante la amenaza inminente. Las cartas de los reyes extranjeros, llenas de súplicas y amenazas veladas, se acumulaban en los archivos reales sin respuesta alguna. Nefertiti sentía el peso de la traición que se cernía sobre el trono. ¿Podría ella, una mujer en una sociedad dominada por hombres, salvar a su familia
y a su dios de la ruina? Decidió actuar por su cuenta, enviando emisarios secretos a Babilonia y a los hititas, buscando un matrimonio político que fortaleciera las fronteras. Este acto de rebeldía silenciosa marcó un punto de no retorno en su relación con el faraón. La tensión en el palacio era palpable, cargada de miedo y ambición. Los cortesanos susurraban sobre la posible traición de la gran esposa, mientras los generales esperaban órdenes que nunca llegaban. Nefertiti caminaba por los pasillos vacíos, sabiendo que cada día de inacción era un paso más hacia el colapso. La alianza que buscaba no solo salvaría el imperio, sino que podría costarle su propia vida si era descubierta. El destino de Egipto pendía de un hilo, y ella era la única que podía sostenerlo. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar una reina para proteger su legado? La sombra de la guerra se acercaba, y el silencio de Akenatón sería su perdición. Mientras Akenatón y Nefertiti transformaban el antiguo Egipto en un reino de un solo dios, una figura silenciosa observaba desde las sombras del palacio. Su nombre era Tille, la gran esposa real del faraón anterior y madre del reformador religioso. Tille no era una reina convencional. Su influencia política era tan vasta que muchos historiadores creen que ella misma inspiró la revolución monoteísta. Sin embargo, a medida que la adoración al disco solar se intensificaba, la salud de la anciana reina comenzó a declinar rápidamente. La corte de Amarna, antes vibrante con festivales y rituales, se llenó de una tensión palpable y un miedo silencioso. Los rumores se extendían como un incendio incontrolable por los pasillos de piedra caliza. Se decía que la diosa madre, la protectora de la dinastía, estaba siendo olvidada en favor de un nuevo y distante sol. Nefertiti, obsesionada con la pureza de la nueva fe, parecía haberse distanciado emocionalmente de su suegra, priorizando la doctrina sobre la tradición familiar. Este alejamiento generó una profunda tristeza en el corazón de la corte, donde los antiguos lazos de lealtad comenzaban a romperse bajo el peso de la nueva ideología. La reina madre, una vez poderosa y temida, ahora enfrentaba su crepúsculo en soledad, rodeada de sirvientes que temían hablar en voz alta. Su enfermedad no fue solo física, sino un síntoma del colapso de un mundo antiguo que se resistía a morir. Los médicos reales intentaron todo lo posible, pero la fuerza vital de Tille se desvanecía lentamente, llevándose consigo los secretos de una era dorada que ya no existía. La muerte de una figura tan influyente no fue solo una pérdida personal para la familia real, sino un golpe devastador para la estabilidad política del reino. Sin su sabiduría y su mano firme, la revolución de Amarna se volvió más frágil y peligrosa. Nefertiti, ahora más sola que nunca, tuvo que confrontar la realidad de que incluso la devoción más pura no podía detener el paso del tiempo ni la inevitabilidad del fin. ¿Qué secretos guardaba la reina madre en sus últimos días? ¿Y cómo afectaría su partida al destino de la propia Nefertiti? El silencio en el palacio se volvió ensordecedor, presagiando una tormenta que cambiaría el curso de la historia para siempre. El sol de Atón, antes un símbolo de vida eterna, comenzó a ocultarse tras una nube de incertidumbre política. La salud del rey Akenatón declinaba rápidamente, dejando un vacío inmenso en el trono de Amarna. Sin un heredero varón claro y con la reina Nefertiti desaparecida de los registros oficiales, la corte se sumió en una paranoia silenciosa. Los sacerdotes del antiguo dios Amón
exiliados pero no derrotados, esperaban en las sombras, listos para reclamar su poder perdido. La adoración exclusiva de un único Dios solar, que había unido al reino bajo una nueva fe, ahora parecía una fragilidad mortal ante la inestabilidad dinástica. Nefertiti, la gran esposa que había gobernado con mano de hierro, enfrentaba su mayor desafío. Su obsesión por la pureza de la nueva religión chocaba con la necesidad desesperada de asegurar la continuidad de la línea real. ¿Había muerto? ¿Había huido? ¿O quizás había asumido un nuevo rol bajo un nombre diferente para salvar la dinastía? Los rumores se multiplicaban como plagas en los pasillos del palacio. Los generales, divididos entre la lealtad al rey moribundo y el miedo a la venganza de los antiguos dioses, comenzaron a conspirar en secreto. La tensión era palpable, un aire eléctrico que precedía a la tormenta. La sucesión no era solo un asunto familiar, era la supervivencia de toda una revolución teológica. Si el trono caía en manos de los tradicionalistas, la obra de una vida se desvanecería en la historia. Cada día, sin un sucesor designado, era una victoria para los enemigos de Atón. La reina, si aún vivía, debía tomar una decisión imposible: sacrificar su propia identidad o arriesgar el colapso total del reino. La corte observaba, conteniendo la respiración, mientras el tiempo se agotaba. La sombra de la muerte se cernía sobre Amarna, y con ella la amenaza de un retorno a las tinieblas del politeísmo antiguo. ¿Quién podría llenar el vacío dejado por el faraón y su reina? La respuesta podría costar la vida de todos los que amaban la nueva luz. El destino de Egipto pendía de un hilo, y el viento del desierto soplaba con fuerza, trayendo consigo el polvo de un imperio a punto de fracturarse para siempre. En los últimos años del reinado de Akenatón, el destino de Egipto pendía de un hilo frágil. La capital, Ajetatón, se había convertido en un santuario aislado, mientras el antiguo orden religioso y político se desmoronaba en las provincias lejanas. Ante la creciente inestabilidad y la amenaza de invasiones extranjeras, el faraón enfermo ya no podía sostener el peso del trono solo. Fue entonces cuando Nefertiti dio un paso sin precedentes en la historia humana. No se conformó con ser la gran esposa real. Asumió el título completo de faraón, gobernando bajo el nombre de Nefer-Neferuatón. Esta transformación no fue un simple acto simbólico, sino una maniobra política desesperada y brillante para salvar la revolución atoniana. Las estatuas y relieves de la época comienzan a mostrarla con la corona doble de Egipto, sosteniendo el cetro real y pisando a los enemigos de la nación, roles reservados exclusivamente para los reyes varones durante milenios. Su autoridad era absoluta y su presencia intimidante. Los registros sugieren que ella gobernó en corregencia, compartiendo el poder con su esposo, pero pronto emergió como la figura dominante, la única capaz de mantener unido un reino fracturado por la herejía. La corte, llena de espías y conspiradores, observaba con temor y asombro cómo una mujer dirigía el destino de las dos tierras. Su obsesión por el disco solar se transformó en una determinación férrea de preservar su legado divino. Sin embargo, el tiempo se agotaba. La salud de Akenatón declinaba rápidamente, y las fuerzas de la vieja guardia en Tebas se movían en las sombras, esperando el momento preciso para restaurar a Amón. Nefertiti sabía que su reinado era una batalla contra el tiempo y la tradición. ¿Podría una mujer, incluso una reina divina, frenar la marea de la historia que amenazaba con borrar su nombre? La respuesta yacía en los misteriosos años finales de su vida,
un periodo que la historia ha ocultado cuidadosamente, dejando solo fragmentos de un poder que desafió al mundo antiguo. La sombra de Amarna se alarga sobre el reino, marcando el fin de una era de devoción radical. Tras la muerte prematura de Akenatón, el trono vacila bajo el peso de una teocracia que el pueblo ya no puede sostener. Nefertiti, la gran esposa, se encuentra ahora sola frente a la furia de los sacerdotes de Amón, quienes han esperado pacientemente este momento de debilidad para recuperar su poder perdido. La ciudad de Ajetatón, antes un faro de luz solar, se convierte en un cementerio de sueños rotos. Los templos dedicados al disco solar son saqueados sistemáticamente, sus estatuas derribadas y sus nombres borrados de las paredes con una precisión implacable. El nombre de Nefertiti, una vez grabado en la gloria eterna, comienza a desaparecer de los registros oficiales como si nunca hubiera existido. La obsesión por un único Dios, que unió a la familia real en una visión divina, se convierte en su perdición política. Los nobles, temerosos de la ira divina de los antiguos dioses, giran sus espaldas a la reina viuda. El silencio que reina en los palacios es más aterrador que cualquier grito de guerra. Se rumorea que la reina ha desaparecido, arrastrada por la incertidumbre de un futuro sin su esposo ni su fe. Algunos dicen que huyó al norte, otros que fue encarcelada en las profundidades de Tebas. La realidad es que su legado está siendo desmantelado ladrillo a ladrillo. La revolución de Atón, que prometió una nueva luz para Egipto, se ha apagado bajo la oscuridad del retorno al pasado. La nación, exhausta por años de conflicto religioso y aislamiento, anhela la estabilidad de las viejas costumbres. Nefertiti, la mujer que desafió a los dioses, ahora es la víctima de su propia ambición. El colapso de la fe única no es solo un cambio político, es una tragedia humana que borra la identidad de una reina. El viento del desierto barre las ruinas de Ajetatón, ocultando los secretos de una mujer que amó demasiado a un Dios que no pudo protegerla. ¿Sobrevivirá su nombre a la historia o será olvidada para siempre en la arena del tiempo? El sol, que una vez brilló con una intensidad divina sobre Amarna, comenzó a ocultarse tras una cortina de polvo y traición. La muerte de Akenatón no fue un evento aislado, sino el catalizador de un colapso sistémico que arrastró consigo a toda la revolución religiosa. Sin su mano firme, la corte se desintegró en facciones rivales, cada una luchando por el poder, mientras el antiguo orden de los dioses tradicionales recuperaba su fuerza con una furia renovada. Nefertiti, la gran esposa que había caminado al lado del faraón con una confianza inquebrantable, se encontró repentinamente sola en un palacio que ya no reconocía. La adoración exclusiva al disco solar, Atón, fue declarada herejía, y los templos construidos con tanto esfuerzo fueron desmantelados piedra por piedra. Los sacerdotes de Amón, exiliados durante años, regresaron a Tebas no como invitados, sino como conquistadores implacables. La ciudad de Amarna, antes un símbolo de esperanza y renovación, se convirtió en un fantasma de piedra bajo un cielo que parecía haber perdido su favor. Se dice que Nefertiti intentó mantener la estabilidad, incluso asumiendo el trono brevemente bajo el nombre de Neferneferuaten, pero la maquinaria de la tradición era demasiado pesada para ser detenida por una sola mujer. El pueblo, cansado de la escasez y la confusión, anhelaba el retorno de los viejos dioses. La tensión política alcanzó un punto de ruptura cuando los generales del norte marcharon hacia el sur, exigiendo el fin de la herejía. En medio de este caos,
La figura de la reina se desvaneció de los registros históricos. Su destino, envuelto en un misterio que ha desconcertado a los eruditos durante milenios. ¿Murió en el exilio? ¿Fue ejecutada en secreto? ¿O simplemente se retiró a la vida privada, olvidada por la historia que ella ayudó a forjar? Lo que es innegable es que el reino del sol se desmoronó, dejando tras de sí solo ruinas y preguntas sin respuesta. La luz de Eton se apagó, y la oscuridad de la tradición volvió a cubrir Egipto, borrando casi por completo la memoria de una época audaz. El legado de Nefertiti quedó suspendido en el tiempo, una sombra de belleza y poder que el destino no permitió que floreciera. Ahora, el silencio reina sobre las ruinas, esperando que alguien despierte la verdad dormida bajo la arena. Tras la muerte de Akenatón, el reino de Egipto se sumió en un caos silencioso, pero devastador. Los sacerdotes de Amón, que habían esperado pacientemente en las sombras, surgieron con una furia renovada para restaurar el antiguo orden. La ciudad de Amarna, antes el centro del mundo, fue abandonada rápidamente. Sus templos fueron desmantelados piedra a piedra, y las estatuas del rey hereje y su gran esposa fueron sistemáticamente destruidas. Nefertiti, la mujer que había desafiado a los dioses por amor a un solo sol, cayó en un olvido absoluto. Su nombre fue borrado de los registros. Sus imágenes fueron golpeadas hasta quedar irreconocibles, y su legado fue sepultado bajo capas de tierra y odio religioso. Durante siglos, los historiadores creyeron que Nefertiti había desaparecido misteriosamente, quizás muerta joven o desterrada. La búsqueda de su tumba se convirtió en una obsesión para los arqueólogos modernos. ¿Dónde descansaba el cuerpo de la reina más bella del antiguo Egipto? ¿Fue enterrada en secreto o su sarcófago fue profanado y su cuerpo perdido para siempre? Las excavaciones en el Valle de los Reyes y en Amarna revelaron fragmentos de su vida, pero el misterio de su final permaneció intacto. La ausencia de su tumba real fue un vacío doloroso en la historia egipcia, un recordatorio de lo frágil que es la memoria humana frente al tiempo y la venganza política. Sin embargo, la historia no terminó allí. En el siglo XX, un busto de caliza pintada fue descubierto en un taller de escultor olvidado, revelando por fin el rostro de la reina. Este hallazgo cambió todo. La imagen de Nefertiti, con su cuello elegante y su corona azul, emergió de las ruinas como un fantasma vindicado. La búsqueda de su cuerpo físico continuó, impulsada por la esperanza de encontrar respuestas definitivas. ¿Estaba su momia oculta en algún lugar desconocido, esperando ser encontrada? La tecnología moderna ha escaneado tumbas y momias, buscando coincidencias genéticas. Pero el enigma persiste. Nefertiti sigue siendo un símbolo de belleza y poder, pero también de la crueldad del olvido. Su historia nos recuerda que incluso los dioses pueden ser derrocados y que la verdad a menudo duerme bajo la arena, esperando pacientemente a ser despertada por la curiosidad humana. ¿Qué secretos guarda aún la arena de Egipto sobre la reina que amó un solo Dios? En el año 1912, el desierto de Amarna guardaba un secreto que cambiaría para siempre nuestra percepción de la belleza antigua. El arqueólogo alemán Ludwig Borchardt dirigía una excavación meticulosa en los talleres abandonados del escultor real Thutmose. El calor era sofocante y el polvo cubría todo, pero la esperanza de encontrar algo significativo mantenía al equipo trabajando con fervor. De repente, un golpe suave contra la tierra
reveló algo diferente a los fragmentos de piedra caliza habituales. Era una cabeza, pero no una cabeza cualquiera. Al limpiar cuidadosamente la superficie, apareció una figura de una elegancia sobrenatural, con un cuello largo y curvado que desafiaba la gravedad y una corona azul que brillaba con una intensidad casi mágica. Borchardt contuvo el aliento al ver los ojos, uno completo y otro vacío, como si la reina estuviera observando el futuro desde la oscuridad del pasado. La expresión en el rostro era serena, pero contenía una fuerza interior abrumadora, una mezcla de autoridad real y una vulnerabilidad humana que resonaba a través de los milenios. Este no era un simple retrato funerario, era una declaración de poder y divinidad. La figura representaba a Nefertiti en su apogeo, la gran esposa que había desafiado las tradiciones para adorar a un único dios solar. El descubrimiento fue tan impactante que el equipo guardó silencio, conscientes de que acababan de rescatar un alma de la historia. La escultura, hecha de yeso y piedra caliza, mostraba una perfección técnica que parecía imposible para la época. Cada línea del rostro estaba calculada para transmitir una calma inquebrantable frente al caos político que había rodeado su vida. Al envolver la pieza con cuidado, Borchardt sabía que este hallazgo sería el tesoro más valioso de la expedición. La imagen de Nefertiti, ahora inmortalizada en piedra, desafiaría a los siglos y se convertiría en el icono definitivo de la belleza egipcia. Sin embargo, el destino de esta obra maestra estaba lejos de ser tranquilo, pues su viaje hacia el mundo moderno traería consigo controversias y misterios que aún hoy no han sido resueltos del todo. La reina había vuelto, pero ¿qué secretos guardaba su mirada vacía? Cuando el sol se ocultó sobre Amarna, la ciudad construida por la fe de Akenatón y Nefertiti, el mundo antiguo contuvo el aliento. La adoración al disco solar, Atón, había sido una revolución espiritual sin precedentes, pero su fragilidad era tan brillante como su luz. Tras la muerte del rey, el reino cayó en una oscuridad política profunda. Nefertiti, la gran esposa que había gobernado con mano de hierro y corazón devoto, desapareció de los registros históricos con un misterio que ha desconcertado a los eruditos durante milenios. ¿Fue desterrada? ¿Murió en secreto? ¿O asumió el trono bajo un nuevo nombre para salvar la fe de su esposo? La historia oficial de los faraones posteriores intentó borrar su existencia, derribando sus estatuas y borrando sus nombres de las paredes sagradas. Sin embargo, el legado de Nefertiti no pudo ser destruido por el tiempo ni por la ira de sus enemigos. Su belleza, capturada en el famoso busto de yeso pintado, sigue siendo el estándar universal de la elegancia y el poder femenino. Más allá de su apariencia física, su verdadero legado reside en su valentía para desafiar el orden establecido. Ella no fue solo una reina consorte, sino una corregente que caminó al lado del hombre que cambió la religión de un imperio. La obsesión de Nefertiti por la adoración de un único dios solar transformó el arte, la política y la teología de Egipto para siempre. Aunque los sacerdotes de Amón recuperaron el poder y restauraron las viejas costumbres, la semilla del monoteísmo había sido plantada en la tierra negra del Nilo. Hoy, miles de años después, su imagen nos mira con una serenidad que desafía la muerte. No hay rastro de su tumba ni de su final, pero su espíritu perdura en cada rayo de luz que toca las ruinas de Amarna. La gran esposa nos recuerda que las ideas, una vez liberadas, son eternas. ¿Qué secretos guarda aún la arena bajo sus pies?
La respuesta podría cambiar nuestra comprensión de la historia para siempre.